Hermanos, muy buenos días. Es un privilegio muy especial para mí poder compartir una vez más este tiempo aquí en el púlpito y particularmente ser parte de este momento histórico de la conferencia misionera de este año. Hemos platicado con el hermano Javier, con quien nos une una amistad de muchos años, y le doy gracias al Señor por esa pasión, por ese compromiso y sobre todo por la responsabilidad de esta iglesia, no solamente de hablar de misiones, no solamente de pensar en misiones, no solamente en orar por las misiones o dar por ellas, sino estar dispuesta a lo más sublime de las misiones, entregar nuestros mejores hijos para que puedan salir al campo misionero y servir al Señor en estos lugares. He estado disfrutando también el escuchar algunas referencias de cómo ha ido el Señor desarrollando y desenvolviendo, por decir así, delante de ustedes todo este panorama y toda esta temática que tenía para ustedes basado en esto, en el corazón de Jesús para las misiones. Y a mí me ha tocado un tema que es muy emocionante. De hecho, podríamos decir que el pasaje del día de hoy es solamente su nombre ya nos anticipa a nosotros de lo que se trata. El pasaje se encuentra en Mateo, el capítulo 23, versículos 37 al 39. Y como decía, el pasaje es un pasaje doloroso. Es un pasaje en el que el Señor Jesucristo, como dice el título, emite un lamento sobre Jerusalén. Unas conmovedoras palabras que denotan el corazón compasivo de Dios. El corazón que se duele cuando ve la realidad de su pueblo. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo fue posible que el Señor Jesucristo llegara a expresar tan duras y tan conmovedoras palabras sobre su pueblo amado? ¿Qué hace que el corazón apasionado de Dios se desgarre de tal manera que termina emitiendo tales palabras que, como sabemos, se han ido cumpliendo una tras otra completamente? Debemos de reflexionar en la historia y en la relación entre Dios y su pueblo, porque en realidad debemos de reconocer a través de lo que dice la palabra que la relación entre Dios y su pueblo en realidad fue una historia de amor. Una historia maravillosa que quizá esta descripción que se hace en Romanos, el capítulo 9, versículos 26, es una de las más emotivas. Cuando dice: vosotros, y en el lugar donde se les diga: vosotros no sois pueblo mío, ahí seréis llamados hijos del Dios viviente. En el versículo anterior decía: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Una relación apasionada entre Dios y su pueblo. Cuando el Señor está formando, solo para ver algunas escenas de esta historia de amor en las Escrituras, cuando se está formando el pueblo de Israel y el Señor recién ha entregado para ellos las palabras de los mandamientos, allí en el capítulo 5, versículo 29, el Señor expresa estas profundas palabras que de alguna manera describen cómo arranca de su corazón el deseo de que esta historia de amor entre Él y el pueblo de Israel permanezca para siempre. Dice la palabra: ojalá que siempre tuvieran un corazón, que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ustedes y a sus hijos les fuese bien para siempre. Cuando Moisés se está despidiendo del pueblo, después de haberles contado todo lo que el Señor les había dado, después de haberles entregado todas las cosas que el Señor le había dado para ellos, entonces en este momento de despedida
termina describiendo una escena, una imagen de esta relación entre Dios y su pueblo, que también es conmovedora y destila amor, cuando dice en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, bienaventurado tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por Jehová? Él es tu escudo protector, la espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú pisotearás sus lugares altos. Más adelante en la historia, cuando Salomón está dedicando el templo y cuando sucede este momento maravilloso de que la gloria del Señor literalmente y visiblemente desciende dentro del tabernáculo santo, de este templo que ellos han decidido, cuando el pueblo se compromete a hacer todo lo que sea necesario por mantenerse adorando al Señor, el Señor hace una promesa con Salomón que describe esta relación y este amor entre Dios y su pueblo. En Segundo de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14, encontramos esta promesa que describe el corazón compasivo de Dios, que aun cuando el pueblo se pierda del camino, aun cuando el pueblo peque, aun cuando el pueblo lo abandone, Él está dispuesto a restaurar la relación con su pueblo. Son unas palabras muy conocidas que dicen de la siguiente manera: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero quizá ninguna de estas palabras, ninguna de estas expresiones supera la que nosotros leemos en el capítulo 11 del libro de Oseas, cuando el Señor describe ese amor profundo y apasionado con su pueblo Israel. Aquí en este capítulo 11 leo parte del versículo 1, del versículo 4 y del versículo 8 para darles una idea de esta relación amorosa y compasiva entre Dios y su pueblo. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. El versículo 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos comida. Y luego el versículo 8 dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Y termina diciendo: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Cómo? Esta relación de amor entre el pueblo de Dios y Jehová llega a tal punto en que el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, hace un lamento tan conmovedor sobre el pueblo de Israel. Para entender este lamento del Señor Jesucristo sobre Jerusalén y por extensión sobre todo el pueblo de Israel, necesitamos entender cuáles son los hechos que se están sucediendo inmediatamente antes de esta situación. El pasaje que a nosotros nos ocupa sucede justo en medio de la última semana del ministerio del Señor Jesucristo sobre la tierra. Esta semana que nosotros llamamos la Semana de la Pasión. Esta semana ha sido tanto agitada como emotiva. Tal como sabemos, el Señor sabía exactamente qué es lo que iba a suceder y sabía cómo iba a suceder. Así que esta semana se torna aún mucho más emotiva para el Señor Jesucristo. Veamos un resumen, y quiero invitarlos a que me acompañen viendo un resumen de las cosas que sucedieron previas a este lamento, para que podamos entender el contexto y la razón que arranca del corazón del Señor Jesucristo este tremendo lamento.
lo primero que el Señor Jesucristo hace es anunciar su muerte. Tal como lo vemos en el pasaje de Lucas, el capítulo 18, particularmente en los versículos 31 al 32. El Señor Jesucristo les anticipa a ellos que cuando llegue a Jerusalén serán cumplidas todas las palabras que se dejaron escritas en los profetas acerca del Hijo del Hombre. En el capítulo 18 de Mateo, en el libro que estamos estudiando, particularmente en el versículo 18, el Señor Jesucristo describe clara y completamente lo que va a suceder. Ahí en este pasaje, capítulo 20, versículo 18, el Señor Jesucristo les dice, sin dejar ninguna duda de lo difícil, de lo doloroso y de lo conmovedor, de lo que les espera a ellos al llegar a Jerusalén. Ahora subimos a Jerusalén, les dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales de los sacerdotes y los escribas. Lo condenarán, se burlarán de él, lo azotarán, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos no logran entender a cabalidad el cumplimiento certero de estas palabras, pero el Señor las pone como una plataforma para que cuando éstas sucedan, ellos puedan recordar que el Señor Jesucristo se las ha anticipado. Luego, más adelante, el Señor Jesucristo les anticipa a ellos que cuando Él llegue a Jerusalén, todas las cosas van a llegar a un punto en el que se va a revelar que Él precisamente es el Mesías y el Rey anunciado en el Antiguo Testamento. Y ahí, a fin de que se cumpla la profecía, Él envía a sus discípulos al llegar al Monte de los Olivos, a la aldea que está enfrente, a que vayan a tomar un asno que está ya preparado para Él, a fin de que se cumpla la profecía que decía, tu Rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno. Cuando el Señor comienza a caminar sobre este asno en dirección a Jerusalén, la multitud que va delante de Él y la multitud que va detrás descubren esta realidad y comienzan a gritar con toda su voz, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y es tan conmovedora aquella escena de ver al Rey que viene en esta forma tan humilde y sencilla, ver a las personas con palmas en sus manos que se quitan sus capas y las tiran enfrente del asno para que éste pase sobre esta alfombra de las túnicas. Y entonces se acercan los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley y le llaman la atención al Señor Jesucristo y le dice, haz callar a esta gente, mira lo que están diciendo, esto está reservado solamente para el Mesías. Y el Señor Jesucristo, sin detenerse, continúa y les dice, si yo les digo que se callen, las piedras clamarán. ¡Qué pasaje más maravilloso! Y allí en ese momento glorioso, cuando el Señor Jesucristo comienza a descender del Monte de los Olivos hasta la ciudad, y cuando ve la escena completa de la ciudad, entonces el Señor emite el primer lamento que nosotros encontramos en Lucas, el capítulo 19, versículos 41 al 44. Dice, si también tú conocieras, por lo menos por este día, lo que es para tu paz. Pero ahora están encubiertos sus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán por todas las partes, te estrecharán, te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué escena más controversial. El Señor Jesucristo, en medio de los cantos y de la alabanza, del reconocimiento de la multitud de que Él es el Rey soberano, Él es el Mesías príncipe que se había anunciado, tiene que detenerse y con el corazón quebrantado
clama por el dolor de la incapacidad de su pueblo, de descubrir que en quien viene manso sobre ese asno es nada más y nada menos Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que se ha hecho carne para habitar entre nosotros, el Mesías Rey, el esperado de todas las naciones y todas las generaciones. El Señor Jesucristo continúa su trayecto, llega a Jerusalén, y la primera cosa que hace y la última de este primer día de la semana es purificar el templo. Él toma un látigo, como leemos, y comienza a echar del templo a aquellos que han cambiado la naturaleza del templo. A los mercaderes, a los comerciantes, los expulsa de ahí diciéndoles: mi casa es una casa de oración y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. En medio de esta conmoción que queda en Jerusalén, el Señor se va a Betania para descansar con sus amigos y vuelve al siguiente día. El pasaje que estudiamos se sucede precisamente ese segundo día de la semana. Ese segundo día que el Señor está en Jerusalén, en esa última semana de su pasión. Como ustedes se imaginan, mientras el Señor Jesucristo está descansando, todos los principales de los sacerdotes, todos los ancianos del pueblo están en conmoción, confabulando, sesionando, moviéndose de aquí para allá, llamando a este, enviando al otro, y todo es conmoción porque algo increíble está sucediendo. Este Jesús, el Nazareno, ha tornado el mundo de cabeza y ellos creen que tienen la responsabilidad de resolverlo. Si vamos a Mateo, el capítulo 21, por favor, a partir del versículo 12, ahí nos damos cuenta nosotros que comienza este segundo día. Este día especial que culminará con el lamento de Jerusalén y que nos explica a nosotros particularmente en lo que sucede durante este día, la razón por la que el Señor Jesucristo arranca de su corazón este lamento sobre Jerusalén. La palabra dice en el versículo 12, más adelante en el versículo 23, que cuando el Señor Jesucristo vuelve de Betania y entra a Jerusalén, algo inesperado sucede. Hay una multitud de personas que desde la mañana, después de haber experimentado lo del día anterior, están en el templo esperando que el Señor Jesucristo llegue para escuchar estas maravillosas palabras que Él acostumbra decir. Hay mucha gente esperando ver la obra maravillosa que el Señor Jesucristo hará aquel día, pero cuando el Señor Jesucristo está acercándose al templo, en ese momento los principales, como leemos ahí en el versículo 23, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se interponen entre Él y aquellos que quieren recibir sus enseñanzas. Este es un acto inesperado y un acto único. Porque si usted revisa en las enseñanzas anteriores, no hay una sola ocasión en la que este grupo está presente delante del Señor Jesucristo. Siempre están detrás de bambalinas, siempre están en la penumbra, en la oscuridad, enviando a los fariseos, enviando a los saduceos, enviando a sus propios guardias para que interrumpan y para que pongan en problemas al Señor, pero nunca han salido a la luz. Hoy salen de las tinieblas y se paran delante del Señor y le cuestionan y le dices: dinos con qué autoridad haces estas cosas. Ahí exponiéndose delante de aquella multitud, ellos le están diciendo claramente: aquí en este pueblo de Israel mandamos nosotros. Ellos precisamente, como dice la palabra y en ese versículo 23, ellos son los principales de los sacerdotes. Así que ellos consideran que tienen toda la autoridad espiritual sobre todo asunto religioso sobre el pueblo de Israel. Pero también son los ancianos y ellos saben que ellos quieren dejarle claramente establecido al Señor Jesucristo que ellos tienen toda la autoridad sobre todos los asuntos civiles. Así que delante del Señor Jesucristo, interponiéndose entre Él y el pueblo, están las autoridades y ellos les cuestionan su autoridad. Ustedes recuerdan lo que pasó. El Señor Jesucristo les dice: bueno, yo les voy a hacer una pregunta.
Y si ustedes me contestan esta pregunta, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de quién fue? ¿Del cielo o de la tierra? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo leo ese pasaje yo digo, qué listo el Señor Jesucristo. Les hace una pregunta difícil para que ellos no puedan responder la pregunta y entonces quedar libre de contestar. En lo absoluto. El Señor escogía sus palabras tan cuidadosamente como cada uno de los actos que hizo. Y lo que les está dando a ellos es la oportunidad de que ellos descubran con qué autoridad son estas cosas. Ellos discuten dentro de ellos y dicen, no vamos a contestar, porque si decimos que de los hombres todos saben que Juan venía de Dios. Y si decimos de Dios, va a creer que estamos de su lado. Pero la respuesta correcta es: el bautismo de Juan venía de Dios. Y Él los lleva a ese momento que ellos precisamente enviaron emisarios para confirmar con detalle cada una de las cosas que había sucedido en el momento del bautismo del Señor Jesucristo. Y tal como dice la palabra, eran necesarios solo 2 testigos para confirmar una verdad delante de estos ancianos y delante de los sacerdotes. Y ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, Juan el Bautista da testimonio delante de ellos que él escuchó la voz del Padre, el primer testigo, que dijo, ¿recuerdan qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y luego les dice Juan el Bautista, vi al segundo testigo, el Espíritu Santo, descender como paloma y posarse sobre él. Así que ellos saben que la autoridad del Señor Jesucristo no es una autoridad terrenal, que su autoridad viene del cielo de parte de Dios y que su autoridad es por el Espíritu Santo que lo tiene inflamado de ese poder y autoridad. Así que ellos le dicen, no sabemos de dónde viene. Y entonces en este momento algo increíble sucede. El Señor emplaza al pueblo de Israel en un juicio. Ahí están sus autoridades, ahí está el pueblo, y el Señor juzga al pueblo por toda esta historia de amor, por todas las razones que hicieron al Señor escoger al pueblo de Israel, amarlo, protegerlo, cuidarlo y hacerlo tan grande como a este momento. Lo primero que hace el Señor es que les cuenta la historia de los 2 hijos. Y en medio de contarles esta historia del primer hijo, que llama el dueño de la finca y le dice, ve a mi hacienda. Y el hombre respondiendo, el joven le dice, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y luego se acerca al segundo y le dice lo mismo, y él le responde, sí voy a ir, pero no va. Y el Señor les dice a ellos, ¿quién de los 2 es el más obediente? ¿Quién de los 2 es el mejor hijo? Y ellos le dicen el primero, porque aun cuando nunca dijo que iba a ir, fue. El Señor con esto denota la desobediencia del pueblo de Israel. Aquí el Señor les cuenta esta parábola de los 2 hijos y les acusa de desobediencia. Ustedes han desobedecido el mandato de Dios. Ustedes han desobedecido la responsabilidad más importante que tienen. Ustedes han descuidado la comisión que yo puse en sus manos, pero no se queda ahí. Les cuenta una segunda parábola del dueño de una finca que tiene toda esta finca preparada con todo lo necesario para que dé resultados. Lo único que necesita son labradores. Así que contrata a estos labradores y les entrega la finca y les dice, todo lo que yo espero de ustedes es el fruto. Pero esto, aprovéchenlo, úsenlo, reciban esta bendición. La historia cuenta que ellos comenzaron a producir. Y mientras el padre de familia viajaba, cuando volvía a la población, veía sobre las cercas y miraba cómo estaban creciendo las vides, cómo estaban llenas de uvas, cómo comenzó la fiesta del agar y cómo comenzaron a producir. Pero muestra ahí cómo empezó a enviar a sus emisarios para cobrar el fruto, y ninguno de ellos regresó con algo en las manos. Algunos fueron lastimados, otros fueron expulsados. Entonces mandó a unos que tenían más autoridad, y a estos mismos también los tomaron, los golpearon, algunos los mataron. Y el dueño de la finca dice, voy a enviar a mi hijo.
Cuando vean a mi hijo lo respetarán. Cuando vean a mi hijo, finalmente pagarán el fruto. Pero ustedes saben el final de la historia. Cuando ellos ven asomarse al hijo, dicen: este es el heredero. Este es el que va a recibir esta finca después. Este es el corazón, este es lo más amado del viejo. Así que vamos a matarlo, para que así no haya quien heredar y nosotros podamos reclamar esta tierra después. Y el dolor sea tan profundo en el dueño que muera prontamente y nosotros podamos apropiarnos de la viña. En esta parábola el Señor les acusa a ellos y le pone delante de ellos primero la acusación de desobediencia y ahora les pone las evidencias. Ustedes no solamente rechazaron, no solamente se volvieron rebeldes al no hacer lo que el Señor les había mandado, sino que ustedes no recibieron a los enviados del Señor. No estuvieron dispuestos a escuchar su palabra, y les anticipa que ellos han querido quedarse con el fruto que le pertenecía al Señor. Y les dice: ustedes matarán al Hijo de Dios. En ese momento, con todo esto que el Señor, este juicio que el Señor ha llevado adelante, entonces un juicio como este, una acusación tan grave como la de desobediencia, todas estas evidencias que el Señor pone sobre la mesa demandan un veredicto, y así lo hace el Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 43 de este mismo capítulo, el Señor Jesucristo emite una sentencia lapidaria. Yo puedo decir que estas quizás son las palabras más duras, más lapidarias y más sombrías que se han dicho sobre el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo, después de haber puesto este juicio, después de haber puesto la acusación y las evidencias, Él les dice estas palabras. Escúchenlas con atención. Versículo 43 del capítulo 21. Por tanto, os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que produzca frutos de él. ¿Entiende lo difícil de esto? ¿Entiende lo duro de esta situación? El Señor Jesucristo les dice: por todo esto yo les quito de ustedes la comisión del establecimiento del reino en todas las naciones y se los doy a un nuevo pueblo que va a dar frutos sobre él. Esto es lo que hay en el corazón apasionado del Señor Jesucristo. Esto es precisamente lo que hay en su corazón para que cuando Él va saliendo de Jerusalén, cuando Él va de vuelta de nuevo a Betania, Él se detiene sin duda con lágrimas en los ojos, con un dolor profundo en su corazón humano que tiene en ese momento, esa parte humana de Dios, ese 100% hombre que comparte la naturaleza con 100% Dios. Se detiene cuando va subiendo, voltea, ve el pueblo de Jerusalén, ve aquella nación que lo ha despreciado, que ha desobedecido, que no ha hecho lo que Él le manda, y entonces dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la amante gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Pero no quisisteis. Vuestra casa os es dejado desierta. Porque os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas son unas palabras profundas y dolorosas. Y ahora que vemos el contexto, entendemos nosotros este dolor en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Este epílogo, podríamos decir, de la historia de amor entre Israel y su Dios. Esto es lo que hay en el corazón del Señor. Y este es el lamento de Jesucristo. Cuando vemos este lamento, lo primero que el Señor Jesucristo hace es declarar que el corazón de su pueblo se ha endurecido,
que la soberbia los ha corrompido a tal grado que no solamente desprecian el mensaje del Señor, sino incluso matan a sus mensajeros. El Señor reconoce en medio del dolor que la soberbia se ha subido tanto en su corazón y en su cabeza que ellos han rechazado completamente el mensaje del Señor. La segunda cosa que hace es los acusa de rebeldía. Les dice: son un pueblo rebelde. Reconoce en medio de estas dolorosas palabras que este pueblo ha rechazado a aquel que ha querido protegerlos. Que aun cuando el Señor de muchas maneras, no solamente a través de la historia, pero particularmente estos últimos 3 años de su ministerio sobre la tierra, estuvo buscando atraerlos debajo de sus alas, y ellos rechazaron vez tras vez la invitación de ser protegidos. Ellos creyeron que eran autosuficientes y ellos dijeron: nosotros podemos cuidarnos por nosotros mismos. Nosotros tenemos la capacidad de decidir lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Y ellos lo rechazaron abiertamente. Cuando leemos estas palabras, la tercera cosa que nosotros leemos ahí es una profecía dolorosa. La profecía de que esta tierra va a quedar desierta, de que esta nación va a desaparecer de este lugar. Dice: vuestra casa quedará desierta, será dejada desierta. Y aquí lo que él está mostrando es que este desierto, este abandono del pueblo durará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que nosotros hemos visto cumplidas a través de la historia y que ahora vemos las consecuencias de estas palabras delante de los ojos. Son palabras duras, ¿verdad? Son palabras que desgarran el corazón de Dios. Pero Dios tiene una relación de amor con su pueblo. Así que no puede terminar estas palabras sin dejar una nota de esperanza para el pueblo. Y esta nota de esperanza la describe en las últimas palabras, cuando anuncia que el Señor vendrá otra vez. Y cuando vuelva otra vez, tendrá memoria de este pueblo amado. Que el Señor vendrá otra vez. Y la nota de esperanza es que cuando el Señor venga de nuevo, los ojos de su pueblo finalmente se abrirán y lo descubrirán como el Hijo de Dios. Y sus bocas se abrirán para decir lo que ellos no quisieron decir un día anterior: bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, qué tremendas palabras, ¿no le parece? Cuando nosotros leemos este pasaje y vemos el contexto, como lo hemos visto hasta este momento conectado, nos preguntamos: ¿cómo es posible? ¿Cómo fue que Jesucristo llegó a proferir tales palabras? La respuesta que el Señor nos ha dado a través de este contexto: el Señor lo hace porque su pueblo amado fue desobediente al mandato más importante que Él les había dado. El Señor los había mandado a ellos, les había mandado algo muy claro. Y ellos denotan esa desobediencia al mandato de ser luz para las naciones, como el Señor claramente les había dejado escrito. Ellos renegaron y rechazaron la responsabilidad que tenían de ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Ellos cerraron sus labios y ellos estuvieron rebeldes a anunciar en todos los pueblos de la tierra que solo Jehová es Dios y que no hay otro. Y ellos negaron la razón de su existencia. No permitieron que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas con el ministerio de llevar su reino a todas las naciones. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Reconoce que ellos se rebelaron a esta responsabilidad de ser luz a las naciones, que ellos decidieron no ser una nación de sacerdotes y gente santa, que ellos no fueron a todas las naciones a decir que solo Jehová es Dios. Y Él en esta tarde tenebrosa quita de ellos la comisión del establecimiento del reino, y Él dice: por cuanto el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que produzca frutos de él. Pregunto, hermanos,
¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? La iglesia. No son los gentiles, pero son todas las naciones. Todos aquellos que confiesan que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Rey, el Hijo del Dios viviente. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo son miembros de esa iglesia. El Señor tomó la comisión del establecimiento de su reino de la mano de los judíos y le entrega a este nuevo pueblo, a esta nación. No rechaza completamente al pueblo como era la idea de ellos mismos cuando les pregunta qué hará el dueño de la finca con esto, sino que les da la oportunidad ahora que también los judíos sean parte, pero no por su genialidad, por su familia, no por su descendencia, sino porque confiesan, al igual que cualquier persona de otra nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor ha entregado esa comisión que tomó de las manos del pueblo de Israel, la ha entregado a su pueblo. Dios ha puesto esta comisión en su pueblo santo, en su iglesia. Y la iglesia somos ¿quiénes? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Así que el Señor le quitó la comisión al pueblo de Israel y se la ha dado ¿a quiénes? ¿A quiénes? A nosotros. El Señor nos la ha dado a nosotros que somos su iglesia. Y la Biblia no escatima las ocasiones en las que está diciéndolo continuamente. En Mateo capítulo 28 versículo 19 nos mandó a que hiciéramos discípulos a todas las naciones, a su iglesia. En Marcos capítulo 16, 15 manda a su iglesia a que predique el evangelio a toda criatura. En Lucas 24, 47 el Señor manda a su iglesia, nos manda a nosotros a que prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. En Juan capítulo 20 versículo 21 nos invita a que continuemos en esta misión de Dios que comienza en la mente de Dios, que Dios le entrega en sus manos, le entrega en el pueblo de Israel y ahora nos la entrega a nosotros a través de la historia de la salvación. Así es el corazón apasionado de Dios. Así es el corazón compasivo de Dios, que formó a un pueblo de la nada, que lo hizo un pueblo grande y le dio un gran nombre, para que en su nombre fueran benditas todas las naciones de la tierra. No escatimó esfuerzo en proveer al pueblo de Israel de todo lo que el pueblo de Israel necesitaba para cumplirlo. Pero así es su corazón compasivo. Cuando aquellas naciones que no tienen esperanza se quedaron sin el mensajero que el Señor había escogido, en medio del dolor el Señor les quita la comisión y se la da a su iglesia, para que su iglesia sí la cumpla. Hermanos, Él nos ha entregado a nosotros esa comisión, para que nosotros seamos de nuevo este pueblo grande, esta gran nación de los hijos de Dios, que vamos hasta lo último de la tierra a ser de bendición a las naciones. Y yo quiero preguntar en esta mañana, hermanos, ¿aceptan ustedes esta responsabilidad? Pregunto, hermanos, de nuevo, aceptamos, porque me voy a incluir en esta iglesia como toda la iglesia alrededor del mundo. Pregunto en esta mañana, ¿aceptamos nosotros la responsabilidad del establecimiento del reino de Dios entre todas las naciones? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y confirmamos esta decisión en oración delante del Señor? El Señor ha dado a esta iglesia la oportunidad y el privilegio de ir hasta lo último de la tierra con el mensaje del evangelio. No hay nada que nos pueda detener, no hay nada que nos haga falta, porque el Señor ha prometido que Él estará con nosotros. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, nosotros podemos llegar. Pero en esta mañana yo les invito a que cierren sus ojos y repitan conmigo y digamos esta oración: Señor Jesucristo, gracias por tu misericordia. Gracias por escogernos, por darnos la salvación, por darnos la vida eterna y el regalo de tu Espíritu. Pero gracias, Señor,
por darnos la comisión de llevar tu nombre hasta lo último de la tierra. La aceptamos con humildad, la abrazamos con compromiso y nos comprometemos a cumplirla con tu poder y en tu autoridad. Amado Padre Celestial, tú nos has escuchado. Señor, queremos ser un pueblo para tu nombre. Queremos ser una nación, Señor, que sana naciones. Queremos ir hasta lo último de la tierra, Señor, y hasta las últimas consecuencias, porque estamos agradecidos por el regalo de la salvación. Porque queremos reproducir y replicar ese corazón compasivo que tú tienes de ir hasta lo último de la tierra con el mensaje del evangelio. Señor, te pedimos que nos des fuerza, valor y fortaleza para no distraernos en el camino, Señor, para no escuchar las llamadas de sirena a nuestro alrededor, sino seguir firmes y constantes para cumplir tu responsabilidad. Señor, lo hacemos con humildad, con gratitud y confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Y así, en actitud de oración, yo quiero preguntar, quiero dar la oportunidad en esta mañana a alguna persona, alguna pareja o alguna familia que a través de este mensaje o cada uno de los mensajes de esta conferencia misionera ha entendido claramente que el Señor está llamándole para ir a las naciones. Alguien que está considerando que el Señor quiere utilizarlo como el regalo de esta iglesia para ir hasta lo último de la tierra. Yo quiero orar por usted. Quiero darle gracias al Señor. Queremos ver que esta iglesia está comprometida con esto. Si el Señor está tocando su corazón, yo le invito a que pase aquí al frente. Le invito a que camine de ahí donde está y diga: Señor, yo no sé cómo, no sé dónde, no sé a qué me vas a mandar a hacer, pero yo entiendo en mi corazón que tú me quieres usar para ir a servirte en las naciones. Señor, no es cuestión de edad, no es cuestión de sexo, es cuestión de obediencia. Si el Señor ha tocado su corazón durante esta conferencia o en este mensaje, yo le invito a que pase al frente, que diga: Señor, yo estoy dispuesto. Si tú quieres tomar mi vida y la de mi familia para ir hasta lo último de la tierra, para ser mensajero de las buenas nuevas. ¿Hay alguien a quien el Señor ha tocado durante este tiempo? ¿Hay alguien a quien el Señor ha estado hablándole al corazón y siente esa intención que el Señor tiene de usarlo en las naciones? Yo le invito a que pase aquí al frente, que se acerque aquí delante del Señor y que le diga: Señor, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta, mi familia está dispuesta, estamos listos para salir. Gracias al Señor. ¿Alguien más a quien el Señor haya hablado en esta mañana o a través de esta conferencia misionera? ¿Alguien más que considere que está listo para comenzar esta jornada que le lleve hasta lo último de la tierra? ¿Alguien a quien el Señor está hablando? Gracias al Señor, gracias al Señor. ¿Alguien más a quien el Señor ha tocado su corazón? Este es solo el principio de la jornada. No va a venir el próximo lunes a recibir el pasaje para irse al mundo, a las naciones. Va a comenzar una jornada, un trabajo de la iglesia que lo va a hacer deliberadamente para ayudarle. Así que si este es el principio de la jornada, queremos comenzar juntos. ¿Hay alguien más antes de orar? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Pase al frente. Si el Señor le ha tocado, pase al frente, por favor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Acérquense más, por favor. Vamos a orar por ustedes. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por lo que has hecho en nuestro corazón esta mañana, Señor. Por ayudarnos a entender lo profundo de tu compasión, por entender lo profundo de tu amor para tu pueblo y para nosotros, pero en especial tu amor por las naciones. Señor, queremos entregar a este grupo de hermanos que están aquí al frente. Señor, son la punta de lanza de una iglesia que está dispuesta a moverse en dirección a las naciones. Son, Señor, los espías de la tierra que nos invitarán a otros para llegar hacia adelante. Señor, en el nombre de Jesucristo bendecimos sus vidas.
Te pedimos, Padre, que tú confirmes el llamado que has puesto en su corazón a través de la iglesia. Que tú levantes alrededor de ellos, Señor, un ejército de apoyadores que oren por ellos, que los sostengan, que los acompañen a este lugar. Pero en el nombre de Jesucristo te pedimos que el corazón compasivo de Dios, que ese corazón apasionado se cumpla en ellos. Y que a través de ellos, Señor, personas, familias y naciones lleguen al conocimiento de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta jornada. Es solo el principio, como les digo. El primer paso necesario es acercarse con su pastor y ponerse disponible. El Señor tiene para ustedes algo muy especial. Y si el día de hoy les ha hablado, el Señor los cumplirá. Son ustedes un privilegio muy especial para esta iglesia, para la iglesia de Cristo y para todos nosotros el día de hoy. Que el Señor los bendiga, por favor, pueden volver a su lugar.